Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces a este nuevo encuentro, a este nuevo panel, mesa o como le quieran llamar, del encuentro que tan fructífero está realizando. En esta oportunidad la mesa que corresponde al programa es la número 8, Lírica, Teatro, Amor Cortés, y vamos a tener la posibilidad de compartir tres comunicaciones. Así que voy a presentar a la primera de estas comunicaciones, la representación del amor y del juego de Adam Delal, que Alejandra da Cruz y Juan Cruz Sarielo Villar van a presentar. Eh, Alejandra da Cruz es profesora en letras, ayudante graduada con dedicación simple en el área de Literatura Cultura Europeas 2, con funciones docentes en la Cátedra de Literatura y Culturas Europeas 1. Es miembro del Grupo de Investigación Literaturas Europeas Comparadas, dirigida por la doctora Liliana Swiderski, del Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos y del Centro de Letras Hispanoamericanas. Juan Cruz Arielo Villar es profesor en letras, adscrito graduado en la Cátedra de Literatura y Culturas Europeas 1, miembro del Grupo de Investigación Literaturas Europeas Comparadas, dirigido por la doctora Liliana Swiderski, del Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos y del Centro de Letras Hispanoamericanos. Bueno, los escuchamos entonces. Recuerden que tienen 10 minutos. 10 minutos. Bueno, perfecto. Inicio entonces. Hacia mediados del siglo XIII se produce en Europa un fuerte cambio social vinculado al crecimiento de la actividad comercial que irá debilitando paulatinamente las bases del feudalismo. La literatura, que no es ajena a estos cambios en el seno de las ciudades europeas, produce expresiones artísticas novedosas para la época que se alejan de los ideales construidos dentro de los límites políticos y culturales de las cortes y se expande hacia una nueva mentalidad, la burguesa. En este contexto produce su estimable obra literaria Adam Delal. El objetivo de nuestra presentación será explorar los modos del pathos en este texto, atendiendo principalmente a su relación con la cortesía, la alegría, la valentía y la cobardía. Intentaremos demostrar que la corte es un espacio político y social que podría considerarse como una comunidad emocional. Esto implica que, a partir del estudio de su sistema de sentimientos, podremos comprender el contexto sociohistórico y cultural de la génesis y recepción de ciertos textos literarios medievales. El juego de Robin y Marion es una pieza teatral de gran importancia, puesto que es considerada la primera obra secular con música que se conserva. Su valor radica, además, en la incorporación de los rasgos líricos de la pastorela en el género dramático, en articulación con diversos aspectos de la farsa medieval. De allí que sea posible considerarla como una pastorela dramática, una sátira u ópera cómica, o bien ópera rústica o de tipo social. Durante el siglo XII se desarrolla en Francia un tipo de poesía cuya particularidad radica en el protagonismo de la figura femenina postergada hasta el momento. Así aparece y se desarrolla un discurso amoroso con el que se entabla una relación en términos de vasallaje entre la dama, que ocupa el rol de soberana, y el poeta amante, que es el súbdito que le rinde pleitesía. La relación entre ambos sujetos estará mediada por la contemplación. Así es que se desarrolla un ideal que tiende a la perfección del espíritu. Cuando el amante ha llegado a ese estado, no se entrega al deseo carnal, sino que por el contrario, el vínculo permanece en estado de inconcreción. Sin embargo, se distinguen dos tipos de formas de este amor. El amor purus, que como insinúa la expresión no sobrepasa la esfera de lo discursivo, y el amor mixtus, que sí admite el encuentro entre lo espiritual y lo carnal. En este contexto, el amor cortés se presenta como una forma plena de rituales y normas en la que es fundamental la condición aristocrática de la dama. Aquellas mujeres que no pertenecían a la nobleza significan para el caballero una posibilidad de realización del erotismo. Un ejemplo de esto se halla en la pastorela. Esta forma de la lírica se desarrolló en Occitania, Galicia y Cataluña y se centra en la representación del encuentro casual entre un caballero y una pastora a la luz del día. Mediante un diálogo de extensión variable con una estructura fija de encuentro, debate, lamento,
el sujeto intentará seducir y poseer a la pastora, quien en un comienzo se negará a sus requerimientos. En este sentido, el vínculo amoroso entre el caballero y la joven no está dado, sino que es el resultado de una guerra de sexos, con esto estoy citando a Dronke, acentuada a menudo por una diferencia social. El hombre es noble oculto, la muchacha, como indica el nombre del género, una zagala. En el caso de esta pieza teatral, comienza con Marion en el Prado, entonando una canción acerca de su amor por Robin, joven de su misma condición que no entra en escena hasta poco avanzada la acción, cuando de repente aparece un noble a caballo que vuelve de la caza. Luego de un rodeo se desarrolla el intercambio que tensa el encuentro. En estos casos, la mujer empieza a cobrar protagonismo en la lucha de amor y eso puede lograrlo a través del diálogo. Aunque los personajes, la forma que adopta el encuentro, el tema y el tono son propios de la pastorela, también se detecta un distanciamiento respecto de sus convenciones. En los argumentos que utiliza la joven pastora, para rechazar al caballero puede advertirse el cambio de mentalidad que caracterizó la producción del dramaturgo. El rechazo deja entrever la convivencia entre el mundo señorial, que como decíamos se encuentra en retirada frente al surgimiento progresivo de una figura social, el burgués. Guglielmi señala que se conjugan elementos burgueses y nobiliarios, habla de una sociedad estructurada sobre valores sociales que, aún subsistentes, han incorporado otros, los de los grupos burgueses. Obras como esta estaban dirigidas a un amplio público y tendientes a representar una nueva figura social en ascenso. En el diálogo se puede advertir, por un lado, la altanería del caballero que encuentra en su condición social motivos suficientes para que la joven acceda a sus deseos, y por otro, la defensa de Marion del valor de su condición. La obra presenta entonces un caballero arquetípico que coloca a Marion en situación de inferioridad, aun cuando la requiere de amores, contrario a lo que sucede en otras formas líricas contemporáneas en las que se representa al hombre en situaciones de inferioridad con respecto a la mujer. La novedad radica en que toma la forma de la pastorela desde una óptica diferente, en donde la pastora defiende su condición y la de su enamorado. Marion es representada como una joven de carácter y astuta que logra con su palabra lo que Robin no logra con la fuerza, dado que, frente a los abusos del caballero, no solo no se impone, sino que en un acto de cobardía busca socorro en sus amigos. Carlos Valentini señala que el espíritu burgués que atraviesa los fableaux y los juegos y comedias construyó un nuevo tipo de mujer más próxima a los valores burgueses, inteligente, astuta, copartícipe junto al hombre de los riesgos y placeres de la vida y el amor. En este sentido, mediante la figura de Marion y a partir del encuentro con el caballero, se tematizan no solo los rasgos del amor cortés, sino que además se reflejan en sus actos formas de una sociedad por venir en proceso de transformación. Bien, podemos determinar que Le Jeu se divide en dos partes, cuya transición pone de nuevo a Marion en el centro de la acción, al proponer a su grupo, tratemos de encontrar un juego. Adam Delol es el primero en escribir un juego secular completo que no se incluya como anécdota o leyenda popular dentro de un drama litúrgico mayor. El aspecto cómico de la obra se sustenta desde las decisiones estructurales de la misma, por ejemplo, la dramatis personae. Para Bergson, la comedia presenta caracteres ya encontrados por nosotros y que encontraremos de nuevo en nuestro camino. A puntas semejanzas tiende a presentarnos tipos. La obra justamente está representada por 6 campesinos que dialogan y actúan en base a sus rasgos sociales, Marion, Robin, Peyronel, Gautier, Baudon y Ward, y un caballero, Aubert. Luego del intercambio entre Marion y Aubert, la acción se concentra en 3 escenas que conforman un cuadro campestre de una significativa precariedad escenográfica, pero dotado de alegría y una gran disposición para el festejo en la naturaleza. Esta expresión literaria destinada al entretenimiento de los soldados franceses en territorio italiano presenta 2 juegos que abren la excepcionalidad de la risa para trabajar con imágenes y conceptos que proceden de la tradición religiosa y cortesana. El primer juego propuesto por Ward es San Cosme, referido al santo cristiano capaz de sanar cualquier dolencia. Se trata de una competencia de muecas para producir la risa de los demás. Dicha competencia dentro del orden de lo farsesco irá increyendo hasta alcanzar la amenaza de violencia física y que las mujeres decidan cambiar de juego, pues somos 2 muchachas y vosotros sois 4, dicen. La cuestión numérica acentúa el interés de Delal por mostrar los comportamientos de ciertos tipos sociales que, como explicamos, fundamenta en parte la comedia.
Así, dirá uno de los hombres, Gautier, tirémonos un pedo para competir, no hay nada mejor. Estos procedimientos se desplazarán hacia la segunda instancia lúdica a la que da inicio Baudon, los reyes y las reinas. Dicho juego está relacionado con tomar posición como rey o reina frente a su corte y adopta una dinámica de preguntas y respuestas en donde el rey pregunta y sus vasallos deben responder con verdad. La calidad de las preguntas es lo suficientemente dispar como para dar lugar a la indagación acerca de sentimientos humanos, pero también de la vida campestre, a veces con doble sentido. Los celos, la pasión amorosa, el acceso carnal o la vida en el campo. No obstante, es notable que ninguna de las propuestas del juego se subvierta del todo la figura del monarca o del santo, como podría esperarse de expresiones carnavalescas como la del mundo al revés. Esto puede explicarse por la función correctora que tenía la corte respecto de las obras representadas en su seno. Como explica Le Goff, administrada por el rey, la risa servía para estructurar la sociedad que lo circundaba. Es importante además pensar Le Jeu en su contexto de recepción, puesto que las intercalaciones de cantos y danzas en la obra de teatro completan su sentido y significación cuando las estudiamos a la luz del contexto histórico en el que se representó. De este modo, las vísperas sicilianas se muestran propicias para ofrecer una pieza teatral lo suficientemente liviana como para sobrellevar los largos años lejos del hogar. Según Johann Huizinga, en el otoño de la Edad Media, el prestigio ético y espiritual de la nobleza estaba decayendo, mientras que crecía el hastío por las batallas y las disputas territoriales. La crisis del ideal caballeresco ya se advierte en el texto de Loeb. En tanto, no hay violencia que sea ejercida por los campesinos y por el caballero, ni maldad ni vicio en sus actitudes. Todo atisbo de crisis y desvío de la celebración del amor y la naturaleza queda suspendido y neutralizado por los juegos de palabras, variaciones del significante, el canto y la danza. De hecho, la referencia a un pasado épico legendario es tomada como burla, en claro espejo de su decadencia como relato histórico. Cito, Gautier: yo sé cantar muy bien canciones de gesta, ¿queréis escucharme cantar? Cantando. Audiguier, dice Reinberg, yo digo, una mala palabra. Bataille afirma que la risa común supone la ausencia de una verdadera angustia y, sin embargo, no tiene otro origen que la angustia. Pensamos con él que la risa es una experiencia interaccional, una forma de comunicación. Por su parte, Aaron Gurevich advierte que resulta difícil abstraer un solo sentimiento de todo un entramado más amplio y complejo de sentimientos y emociones. Se entenderá en este punto la función social, además de cultural y literaria, que cumplió Le Jeu, reuniendo en su seno sentimientos de distinta índole que nos permiten ver la complejidad de una época en donde el miedo a la muerte y al más allá convive con la alegría y el placer de una vida terrenal idílica. Por último, interesa referirnos al final de la pieza. Como en otras farsas de la época, presenta un desenlace abrupto, pero que mantiene el núcleo lúdico y juguetón de las acciones, porque todo tiende al equilibrio interno. En este caso, los personajes, unidos en voz y cuerpo, desaparecen por el fondo danzando en ronda, agarrados de la mano, la farándula. Una última cita. Pero en él, por favor, hagamos una ronda, Ward ejecutará la gaita y los otros dos la cornamusa. Marion, por favor, Robin dirige la ronda, vamos, y mantiene así la mano al costado. Robin, cantando, venid detrás de mí, venid por el sendero cercano al bosque, todo el mundo abandona la escena danzando y cantando. En conclusión, de esta manera hemos pretendido analizar las representaciones del amor cortés y del juego en Le Jeu a partir, por un lado, de la reescritura de la tradición lírica de la pastorela y por el otro, de la decisión de presentar una propuesta burlesca y musical en un contexto de angustia y enfrentamiento bélico que envolvía a la aristocracia francesa de la época. Esto es para cerrar, quizás un fragmento del diálogo entre los protagonistas puede ejemplificar cabalmente la complejidad y unidad del pathos manifestado como amor y alegría. Robin, ¿bailo bien, Marotele? Marion, ciertamente. El corazón me salta cuando te veo bailar también. Gracias. Bueno, gracias entonces. Vamos a dar paso a la segunda de las participaciones, que en este caso es la participación de Mariana Blanco, El temor a la muerte y su representación en el teatro medieval, a través de dos obras anónimas del siglo XV. Mariana Blanco es profesora en Letras y estudiante avanzada del doctorado en Letras en la Facultad de Humanidades. Actualmente se desempeña como ayudante de la asignatura Literatura y Cultura Europeas 1 y Literatura y Cultura Europeas 2 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y es integrante del grupo Literaturas Europeas Comparadas, cuyos proyectos de investigación están radicados en el CELEI y el CIES. Bueno, Mariana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo, y a todos por estar escuchándonos hoy. Voy a dar comienzo entonces a la lectura. Como señala Johann Huizinga en su ya clásico y recién citado estudio El otoño de la Edad Media,
No hay época que haya impreso a todo el mundo la imagen de la muerte con tan continuada insistencia como el siglo XV. La peste, la guerra y el hambre, los tres grandes flagelos que azotaban a la sociedad europea y hacían de la vida un bien extremadamente precario, contribuyeron a acentuar el alcance universal y el sentido igualitario de la muerte. A través de la labor de los predicadores populares en pleno auge de las órdenes mendicantes y del vigor expresivo de las representaciones plásticas, accesibles a todos los círculos de la sociedad, las exhortaciones religiosas en torno a la muerte y la vanidad de las cosas terrenas se convirtieron en una suerte de coro amenazador, esta es una expresión de Huizinga, que trascendiendo el ámbito del claustro sobrecogía a las multitudes. La voz del memento mori resonaba por todas partes, impregnando la mentalidad colectiva con una imagen simple y estridente de la muerte, que intensificaba por sobre todas cosas el sentimiento de angustia ante la caducidad de la vida. En medio de esa incesante sucesión de calamidades, que en palabras de Delumeau provocaron un estremecimiento duradero de los espíritus, el temor a los últimos tiempos y a la llegada del juicio final, cuya iconografía se difundió ampliamente en este periodo, se apoderó con fuerza de las conciencias. Se hacía hincapié, sostiene Delumeau, en el destino eterno de las almas, en la culpabilidad personal, en la necesidad de haber seguido a lo largo de los días el ejemplo y la enseñanza de Jesús, más que buscado la felicidad terrena. También Philippe Arié otorga en este contexto una importancia singular a la representación del juicio, como manifestación simbólica del vínculo entre la idea de la muerte y la biografía particular de cada individuo. Se trata de un fenómeno que, sumado a la predilección por los temas macabros y la creación de las artes moriendi, pone en evidencia sutiles pero significativas modificaciones en la actitud ante la muerte que había adoptado hasta entonces la civilización occidental. Según el historiador francés, a partir de la Baja Edad Media, la muerte fue adquiriendo poco a poco una carga emocional, un sentido dramático e individual que señalaba un desvío frente a la solemne resignación con que el hombre aceptaba este trance como parte del orden natural y del destino colectivo de la especie. Junto con el surgimiento de las artes moriendi o artes del bien morir, que prescribían una suerte de muerte canónica concebida como la culminación de una vida acorde a los preceptos religiosos, cabe destacar asimismo la popularidad que alcanzó en la época el motivo de la danza de la muerte, como uno de los principales exponentes del arte macabro, un término que para Huizinga condensa la visión de la muerte que tenía la última Edad Media. Las danzas macabras aportaron un nuevo elemento de fantasía patética, un estremecimiento de horror que la Iglesia supo aprovechar con fines moralizantes, haciendo sin embargo un uso gustoso de toda la sugestión terrorífica que entrañaba el carácter espectral de aquella figuración de muerte, una muerte que arrebataba sin piedad a individuos de toda edad y condición. En este marco, el propósito de este trabajo es examinar la representación alegórica de la muerte y su papel como agente del temor en dos piezas teatrales anónimas del siglo XV, inscritas en la tradición del drama didáctico moral, De Morte Prologus y The Summoning of Every Man. El análisis apunta a observar el vínculo entre los terrores escatológicos expresados en las fuentes literarias y el imaginario cultural ligado a la muerte, característico de los últimos siglos del medioevo. La pieza De Morte Prologus, prólogo sobre la muerte, una de las primeras manifestaciones de la literatura medieval en lengua polaca, recrea una conversación entre la figura personificada de la muerte y el sabio maestro Policarpo. El carácter didáctico moralizante del drama se anuncia explícitamente en el prólogo, que comienza con una invocatio Dei, fórmula que refuerza, según Da Broca, su motivación pastoral. A continuación se introduce una apelación directa a la audiencia, que además de anticipar el tema central de la obra, redunda en una pavorosa advertencia en torno al tópico del memento mori. Oh, hombres que escucháis, conoced la crueldad de la muerte. Vosotros que no os preocupáis, la conoceréis al morir. Todos habrán de ir a su escuela. Pero el aspecto más atractivo de este preámbulo es sin duda la presentación que allí se hace de la espantosa protagonista. En total consonancia con la imaginería macabra, la caracterización conjura los horrores de la corrupción física, concentrándose en la fealdad y en el aspecto repulsivo de la muerte. A través de la hipérbole grotesca, la descripción verbal evoca de manera elocuente en la mente del espectador la naturaleza espeluznante de esta figura, cuyo poder sobrecogedor se pone de manifiesto además en el impacto emocional que provoca en el magíster. Y cito un fragmento del texto. He aquí que apareció una mujer horrenda, delgada, pálida,
con las mejillas amarillas. Había perdido la punta de la nariz. De los ojos le salía un humor sanguinolento. Tenía la boca torcida como un samoyedo, sin labios. Bostezaba haciendo crujir los dientes y movía las pupilas mostrando lo blanco del ojo. El maestro, ante este espectáculo de horror, ojos amarillos, criatura espectral, sintió temor, cayó por tierra con estrépito y gimió. Como advierte Nilda Guglielmi, uno de los rasgos más peculiares de esta pieza es su estilo jocoserio, su mezcla sorprendente de profundidad y ligereza, que recuerda el modo en que los sermones medievales utilizaban el recurso de la broma para sus fines edificantes. La hipérbole se constituye en este sentido como uno de los procedimientos privilegiados en la construcción del texto, puesto que al tiempo que intensifica el patetismo, produce un efecto cómico cercano al ridículo que parece contradecir la gravedad del asunto. Al respecto, resultan significativas las primeras palabras que la muerte, siempre socarrona, dirige al aterrorizado Policarpo. ¿Qué melancolía te ha sobrevenido? ¿No ves que soy una trabajadora? Mi hoz corta grano y hierba, y nadie puede huirle. Álzate, maestro, responde, te ha dado miedo, pobrecito. Respira, mezquino, háblame, pobre escolar. No temas mi escuela. Hoy no te haré leer las epístolas. La recurrencia de eufemismos y metáforas ligados a la alegoría de la muerte como escuela se relaciona estrechamente con la situación dramática representada. El diálogo escenificado en la obra remeda un intercambio pedagógico en el que se produce una clara inversión de roles. Bajo la presencia intimidante de su interlocutora, el sabio magíster asume el papel del humilde estudiante que interroga a la muerte, verdadera maestra, con la ingenua pretensión de desentrañar sus misterios. Dicho interrogatorio auspicia el despliegue de saberes doctrinales, como se aprecia en el pasaje en el que la muerte explica su nacimiento como consecuencia del pecado original, pero por sobre todo da lugar a que esta figura literaria alardee de su ferocidad y poder implacables. Sus extensos y furibundos parlamentos, que contrastan notablemente con las breves y tímidas intervenciones de Policarpo, se construyen como una suerte de danza macabra, ya no dramatizada, sino relatada, en la que la muerte va pasando revista a todas aquellas criaturas que sin distinción de género, edad, oficio o condición, tiemblan bajo su cruel guadaña. El motivo de la muerte igualadora, característico del género de las danzas, se conjuga con la sátira social, que en este caso se detiene especialmente en los vicios del estamento clerical, aunque no deja de exaltar el ejemplo de los monjes piadosos por su renuncia al siglo y a las falsas riquezas por las que los hombres entregan su alma. Mientras que el texto polaco explora los temores que suscita el abandono de la vida terrena, The Summoning of Every Man, la citación de cada cual, lleva esta problemática un paso más allá. El llamado de la muerte, aunque alarmante, representa aquí la instancia que revela el significado último de la propia existencia, dado que la obra se concentra en el peregrinaje del alma humana, confrontada con una serie de pruebas que decidirán su salvación o su condena. Este drama de origen inglés pertenece al género de la moralidad, poética didáctica por excelencia que apela también al procedimiento de la alegoría, con el objeto de ilustrar, mediante una serie de abstracciones personificadas, una acción moral fundada en el dogma cristiano. En este contexto, la muerte es presentada como la poderosa mensajera encargada de transmitir la voluntad del Dios omnipotente, quien al comienzo de la obra le encomienda la citación de cada cual para un ajuste general de cuentas. Pese a que también aquí la muerte exhibe rasgos de crueldad y fiereza, y se configura como un personaje lúgubre y desestabilizador que provoca espanto, en última instancia no es más que un heraldo del Rey Supremo, que es quien ostenta el verdadero poder sobre el destino de los hombres. Por consiguiente, el temor que cada cual manifiesta ante la muerte obedece en principio al desorden en que se halla su Liber Vitae, un libro que, como recuerda Arié, aparece en diversas representaciones del juicio, colgado del cuello de los resucitados como un documento de identidad, un balance de cuentas que deberán presentar a las puertas de la eternidad. De ahí también los vanos intentos del protagonista de sobornar a la muerte y sus desesperados ruegos para ganar tiempo. «Ay», dice cada cual, «¿no podré tener tregua? Bien puedo decir que la muerte no se anuncia previamente. Pensar en ti me envenena el corazón porque mi libro de cuentas no está en efecto preparado. Si pudiera disponer de solo 12 años, pondría tan en claro mis cuentas que no tendría necesidad de temer la rendición». Pero la muerte despiadada le exige que rinda sus cuentas sin dilación, para lo cual deberá emprender un largo viaje que lo alejará para siempre del mundo de los vivos. A partir de aquí comienza la peregrinación de Every Man, símbolo piadoso del camino de purificación del alma en su tránsito hacia el más allá.
La muerte se erige, pues, como el momento del inventario, el momento en que la vida del hombre es sopesada y evaluada. Y todo el sufrimiento que acarrea este balance se deriva de una dolorosa toma de conciencia. Aquellos seres y bienes terrenales en los que cada cual había cifrado sus aspiraciones y a los que se aferra obstinadamente, compañerismo, parentesco, riqueza, pronto lo abandonan en la desgracia, al igual que fuerzas, cinco sentidos y belleza que decaen cual flores de mayo. Solo buenas obras acompaña a cada cual hasta el final de su viaje redentorista, donde el alma, tras haber aclarado sus cuentas con ayuda de confesión y penitencia, se separa del cuerpo y es recibida con júbilo por el ángel. Como podemos advertir, a diferencia de la visión macabra del drama polaco, que se detiene en el grotesco espectáculo de la descomposición corporal y en el agresivo poder nivelador de la muerte, la moralidad inglesa, lejos de asimilar el fin del ser con la disolución física, escenifica un proceso espiritual más complejo, el de la conciencia que el hombre adquiere de sí mismo y de sus propias acciones en el penoso trance de la muerte. No obstante, el análisis nos ha permitido observar que las angustias escatológicas expresadas en ambas piezas emanan de un apego apasionado por la vida, indisociable de la amarga certidumbre de su fragilidad. En este sentido, la representación alegórica de la muerte opera como un vívido recordatorio del carácter ilusorio y perecedero de las glorias y placeres terrenales, y por tanto de la importancia de una vida virtuosa como preparación del buen cristiano para una muerte devota. A modo de reflexión final brevísima, cabe destacar que en virtud de su naturaleza convivial, del poder sugestivo de las imágenes representadas y de su capacidad de afectación emocional, el teatro adquiere en este contexto un valor singular como instrumento movilizador de las conciencias y de la sensibilidad del público, pero también como medio de difusión de la doctrina religiosa y de formación del individuo en los principios de la moral cristiana. Bueno, gracias. Gracias, Mariana. Después vamos a pasar entonces a la tercera de las exposiciones para hoy, que también es estudiantes que están trabajando en el grupo de Liliana. En esta oportunidad, Anabela Valeo y Jazmín Rial. Esperemos, Jazmín se pudo comunicar o simplemente va a estar Anabela. Ojalá que haya podido Jazmín. La verbalización del sentimiento amoroso en Le Chevalier de la Charette, de Crétin de Troyes. Anabel Valeo es estudiante del profesorado en Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como adscrita estudiante en las asignaturas Literatura y Cultura Europeas 1 y Literatura y Culturas Europeas 2 del Departamento de Letras. Jazmín Rial es estudiante del profesorado en Letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como adscrita estudiante en las asignaturas Literatura y Cultura Europeas 1 y Literatura y Cultura Europeas 2 del Departamento de Letras. Bueno, las escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por asistir. Jazmín no pudo venir, así que voy a proceder yo sola con la lectura. El román, que aparece en el siglo II en el norte de Francia, supone un gran cambio en el paradigma heroico imperante, tanto en la literatura como en la vida social. Tal paradigma presentaba un héroe épico dotado de una individualidad bien definida, carente de sentimentalismo, que encarnaba los valores éticos fundamentales para la colectividad. En estos poemas, los personajes femeninos y el sentimiento amoroso eran relegados, desplazados por los motivos principales, que giraban en torno a las hazañas del protagonista. Sin embargo, a partir de varios factores que enuncia Rosa Rodríguez Magda y de la inclusión de las mujeres en la ceremonia del espaldarazo, se introduce un concepto nuevo en la caballería, el deber de proteger y respetar a la mujer. Con este nuevo vínculo surge el término cortesía, entendida como un conjunto de cualidades que nacen del trato frecuente entre los dos sexos y que debía poseer el perfecto caballero. No es de extrañar que se instaurara en el imaginario la noción de la dama como figura superior, lo que implicó una inversión de los roles preestablecidos. La dama adquirió un poder análogo al del señor, mientras que el enamorado se convirtió en vasallo sumiso. Markel, en El amor cortés o La pareja infernal, asegura que el román se encuentra en relación estrecha con los individuos. Sus protagonistas están caracterizados con una mayor profundidad psicológica, mediante la exploración de pensamientos y emociones. Dicha innovación en la personalidad heroica será nuestro eje de lectura. Nos detendremos particularmente en la verbalización del sentimiento amoroso en El Chevalier de la Charette.
El texto fue escrito por Chrétien de Troyes entre 1176 y 1181 en la corte de María de Champaña, quien sugirió su tema y sentido. Si bien la trama se alimenta de leyendas pertenecientes a la tradición bretona, se introduce una modificación fundamental, la relación secreta y adúltera entre Lanzarote y Ginebra, y con ello toda la problemática del fin amor. El carácter del vínculo tiene incidencia en la expresión de su sentimentalidad y el rol de los espacios es fundamental para manifestar o ocultar el afecto. La reina se ve especialmente limitada en este aspecto, dada su permanencia en lugares cerrados y cortesanos. Por el contrario, el héroe encontrará más oportunidades para hablar abiertamente sobre su amor mientras se lanza a la aventura para restablecer el orden perdido con el secuestro de Ginebra. En el marco de unas justas celebradas en la corte del rey Arturo, se produce un intercambio entre Lanzarote y una de las doncellas de la reina. Debido a que Ginebra no puede abandonar su rol como espectadora, pide a una joven, prudente y de buen juicio que lleve un mensaje al héroe. Cito: «Ahora mi dama os manda, señor, que hagáis lo mejor posible. Le diréis, responde Lanzarote, que no me ordena nada que no me plazca, pues que a ella le agrada. Todo lo que a ella le place me es grato a mí». Fin de cita. El adverbio temporal ahora marca un contraste con los sucesos del día anterior, cuando la dama le había ordenado al caballero desempeñarse de manera deshonrosa. En la primera jornada del torneo, el protagonista se somete a los designios de su amada, adoptando una actitud de cobardía e ineptitud. Así, en nombre del amor, se humilla frente a los contendientes y espectadores. No obstante, ante un nuevo mandato de Ginebra, el héroe se imbuye de cualidades positivas: valentía, fuerza, vigor, destreza. Con facilidad supera a los demás participantes y sobresale como el mejor. En palabras de Markel, el caballero amante prevalece en proezas y en valor sobre todos los demás caballeros porque es guiado por amor, inefable divinidad, virtud ennoblecedora, y obedece con sumisión y gozo a los deseos, incluso los caprichos de la dama deseada y admirada al mismo tiempo. El sujeto se adapta a cualquier disposición de la dueña de sus afectos de forma inmediata y eficiente, y en esa capacidad de adaptación radica su triunfo. Asimismo, la figura de la mensajera interlocutora es fundamental. Por un lado, actúa como cómplice del amor adúltero. Por otra, su intervención le proporciona a Lanzarote la oportunidad de verbalizar sus sentimientos. En numerosas ocasiones, el protagonista se topa con personajes femeninos que habilitan la expresión discursiva de su sentimentalidad. Algunas de ellas, a cambio de un favor o a modo de agradecimiento, le declaran su amor y esperan reciprocidad. No obstante, él siempre se niega porque su corazón pertenece a Ginebra. Estas situaciones no solo permiten conocer la interioridad de un personaje que es reticente a hablar de su vínculo amoroso, sino que también ensalzan la intimidad entre ambos. Los personajes femeninos que manifiestan explícitamente su deseo sexual sirven para plasmar la fidelidad del héroe caballeresco. La posibilidad de encuentro fuera de la corte del rey Arturo está dada por la quest. Lanzarote recorre caminos y bosques en los que enfrenta desafíos y conoce una gran variedad de personajes. Presenta una doble libertad. Puede salir del círculo doméstico, lo que implica menos restricciones al momento de expresarse. En una situación opuesta se halla Ginebra, quien se mantiene en la esfera privada, puesto que o bien está recluida en la corte de Baudemagus, o bien es rescatada y devuelta a su esposo. Los ojos están constantemente sobre ella y por lo tanto debe limitar la manifestación de sus emociones, tanto verbal como gestualmente. Su doncella es también una intermediaria entre la dimensión pública y la privada, pues al no estar sometida a la mirada inquisidora de los cortesanos, dice lo que le ha sido vedado a la reina. La dama es incapaz de expresarse, por lo que sus sentimientos deben ser puestos en boca de otros personajes. No obstante, la soberana encuentra ocasiones para verbalizar sus emociones. Durante su estadía en el castillo del rey Baudemagus, en una reunión multitudinaria en la sala de banquetes, Ginebra se entera de que su amado ha muerto, noticia falsa que cree verdadera. Ante los ojos expectantes de la corte, se fortalece para no perder la compostura y finge desapego respecto a Lanzarote, alegando que su pesar se debe solo a que él se había lanzado a la tarea de liberarla. Con esta maniobra, iguala en el plano del discurso a Lanzarote con otros caballeros que han iniciado la misma hazaña, como el senescal Queu y Galván, y disfraza su relación íntima como si se tratara de la cortesía propia de las convenciones sociales. En el instante en que se aleja hacia sus aposentos, se permite hablar en voz alta en un extenso y dolido monólogo que solo ella puede escuchar. Cito: «Ay, cómo me reconfortaría y cuánto mejor me sentiría si al menos una vez antes de muerto le hubiese tenido entre mis brazos. ¿Cómo? Muy fácilmente. Desnuda yo y desnudo él, para que mayor fuese el placer». Fin de cita. Sus deseos se pueden verbalizar únicamente en la intimidad.
Por otro lado, destacamos la dimensión sensual, corporal del sentimiento de la dama. En primera instancia, no se trata de un amor casto o espiritual, sino que ansía el contacto físico con el amado ausente. De esa manera, no hay una valoración negativa del deseo sexual femenino, que es considerado connatural al trato cortés. Rodríguez Magda asegura que el amor cortés no es platónico porque es sensual. Se debe enfatizar que se trata de un amor adúltero, por ende, secreto. El matrimonio se basaba en relaciones de conveniencia y la Iglesia permitía el coito solo con fines reproductivos y para contener los excesos de la carne. El deleite suponía un acto pecaminoso. Según Bisbal Sierra, en estas uniones planificadas desde la niñez, poco importaba el amor. De este modo, el matrimonio era considerado como un encadenamiento legal, jurídico y político donde el sentimiento amoroso no se planteaba, porque lo importante de estos enlaces era el establecimiento de uniones sólidas. El amor cortés nace entre los jóvenes en respuesta a estos mandatos como reacción a un enlace burocrático y desafectivo. Ginebra se autoconfigura como sujeto de deseo. No reniega. Si bien se trata de un monólogo, es importante recuperar el lector modelo de esta novela, teniendo en cuenta su contexto, debido a que será el único receptor de las palabras de la reina. García Gual explica que Chrétien de Troyes reconstruye las leyendas artúricas a gusto de sus nobles patrones, y en este caso dirige una reina apasionada en una novela de motos de una novela romántica. El mismo anhelo de consumación se manifiesta en Lanzarote. Sin embargo, su amor no se centra únicamente en el deseo pasional, ya que además adopta el carácter de un compromiso sagrado. En la cita nocturna de los amantes se presenta una instrucción que le impide llegar a los brazos de Ginebra. Entre ellos se alzan barrotes. Con su aprobación, Lanzarote los dobla hasta herirse profundamente las manos. No se trata de una escena de rescate, sino de pasión desmedida. Esa misma noche, el héroe se postra ante ella en señal de total sumisión. Cito: «En ningún cuerpo santo creyó tanto como en el cuerpo de su amada». Fin de cita. No se plantea una dicotomía excluyente entre lo profano y lo sacro. Por el contrario, se configura una religión de amor. Tal sentimiento se presenta como la personificación divina de un señor poderoso al que hay que rendir vasallaje hasta la muerte. El amor como Dios voraz se expresa en el ideario de Lanzarote desde el inicio. Se destaca el momento crucial en el que sube a la carreta con la intención de dirigirse hacia donde su amada se encontraba prisionera. Al no disponer de un caballo para el rescate, accede a ser trasladado en una carreta de carga. En ese tiempo, tal transporte solo llevaba prisioneros, de modo que subirse a ella era sinónimo de pérdida del honor. Menéndez Peláez asegura que en esta nueva religión del amor, la mujer ocupará el lugar de ese ser absoluto. Ella será objeto de culto con características análogas a la religión cristiana. Por último, mencionaremos una escena que tiene lugar en la corte del rey Arturo. Luego de haber permanecido prisionero en la cárcel de Maleagante, Lanzarote es liberado. Entre los que celebran su retorno se halla Ginebra, cuya extasiada conmoción interior entra en pugna con la medida exteriorización de sus sentimientos. Cito: «Jamás sintió una dicha tan grande como ahora. Recibe a Lanzarote con besos y caricias. ¿Y el cuerpo por qué se oculta? ¿Acaso no es completa su alegría? ¿Le consume tal vez la indignación o el odio? No, por cierto, ni una cosa ni la otra». ¿Te parece retomar de alguna de las últimas citas? Sí, retomo desde el inicio del párrafo. Por último, mencionaremos una escena que tiene lugar en la corte del rey Arturo. Luego de haber permanecido prisionero en la cárcel de Maleagante, Lanzarote es liberado. Entre los que celebran su retorno se halla Ginebra, cuya extasiada conmoción interior entra en pugna con la medida exteriorización de sus sentimientos. Cito: «Jamás sintió una dicha tan grande como ahora. Recibe a Lanzarote con besos y caricias. ¿Y el cuerpo por qué se oculta? ¿Acaso no es completa su alegría? ¿Le consume tal vez la indignación o el odio? No, por cierto, ni una cosa ni la otra. Es que el rey y los demás que están allí tienen los ojos muy abiertos y podrían apercibirse de todo el asunto si a la vista de todos quisiera hacer el cuerpo lo que hace el corazón. Vale más esperar el instante oportuno, en un lugar idóneo y adecuado, no donde se encuentran ahora». Fin de cita. Nuevamente, como marcábamos en el primer fragmento analizado, Ginebra no puede expresarse por sí misma, sino que el narrador emplea el discurso indirecto libre. El cuerpo obedece a las restricciones del espacio cortesano y a la vez doméstico familiar. El recibimiento del héroe consiste en demostraciones de afecto convencionales que transmiten la apariencia de un vínculo que no supera las barreras de la amistad. Todo lo anterior, en suma, nos permite advertir las transformaciones en el rol de la mujer y en la actitud del caballero a partir del román. Gracias. Claramente. De mi espíritu polemizar, pero sí me parecía interesante
en cómo nuestro trabajo con Alejandra también vino como a desencadenar lo que hablaba Mariana, ¿no? Creo que son épocas un poco más dispares, pero digo, de la muerte que estaba latente en estas guerras o en estas batallas, como nosotros lo vimos desde la risa, ¿no? La muerte, cómo se contrarresta con la risa, y bueno, Mariana, cómo se conceptualiza la muerte en sí, ¿no? Me parecía como muy interesante para verlo juntos, casualmente, ¿no? Dentro de dos textos, dos trabajos amorosos y uno que tiene que ver con la muerte, ¿no? Como que me parece que todo ha cuajado bastante bien. No, además, cuando estaba escuchando a Mariana, voy a ver si la muevo acá arriba y la veo, que envidia como tiene todo ordenado, ¿no? Eso ahí atrás, o sea, ha limpiado, ha pasado un plumero, no sé qué ha hecho en los sentidos. Ojalá la muerte, mirá, te sea un soplido que te... así. No, pero muy interesante todo como ha presentado la gran variedad que ofrecen estos textos, porque a veces uno cuando a la ligera escucha que hablan de las danzas macabras, de estas cuestiones de la danza a la muerte o cualquiera de estos textos, por lo general tiende a pensar que hay una homogeneidad muy grande, y sin embargo, no. ¿Por qué esa selección de esos dos y no de otros? Mariana. Hola, ahora sí no podía desmutearme. No, en realidad justamente tenía una antología de teatro medieval, que debo decir que no es mi especialidad. En realidad yo estudio teatro inglés contemporáneo, teatro británico contemporáneo, que es la antología recopilada por Nilda Guglielmi, y allí está la danza de la muerte también, hay un texto de la danza. Pero a mí me interesó muchísimo este prólogo sobre la muerte. Quizás la moralidad inglesa es más conocida, pero este prólogo, que es un texto que no llegué a decirlo, pero en realidad se conservó en un solo manuscrito de alrededor de 1463 y de manera incompleta, y es, para los polacos es la primera obra maestra de la literatura polaca, porque además de estar entre las más destacadas del corpus breve que hay de literatura polaca medieval, ¿no? Me llamó mucho la atención la descripción de la muerte, que en las danzas no está, ¿no? En las danzas se presentan los encuentros entre los muertos y los vivos, que bailan emparejados, y el desfile de todos los estamentos sociales. Pero esa descripción en el prólogo me llamó muchísimo la atención y digamos, por eso la incorporé. Que era una duda, ¿no? Porque también ahí está la dificultad de presentar dos obras en tan breve tiempo, ¿no? Y toda una serie de problemáticas que son complejísimas, desde los temas macabros a todo lo que tiene que ver con el juicio y la iconografía ligada al juicio. Pero bueno, más que nada tuvo que ver con eso, con esa descripción que leí un fragmento además. En la obra se hace más hincapié en la imagen de la muerte y en los efectos físicos y emocionales que esa muerte provoca, que es lo que me interesaba por el tema del miedo, ¿no? Eso se profundiza y por eso la tomé. Por eso tomé esos dos. Bueno, tenemos Nicolás y Susana que quieren hablar. No sé si puedo hacer una pregunta de viva voz. Sí, sí. Siguiendo este mismo tema de Mariana sobre por qué le interesaron estos textos, por la descripción de la muerte que provocan temor. Ella mencionó la iconografía, pero de otro tipo. Sin embargo, y justamente en el siglo XIV, hay una cantidad de pinturas y de dibujos que representan a la muerte y a los muertos, fundamentalmente por causa de la peste. Claro, son posteriores a las dos recurrencias de peste negra en Europa, pero también en general, también las guerras, que se asemejan mucho como plástica a la descripción que ella hizo, que está en estos textos. Entonces, me pregunto si
el teatro medieval y esta iconografía no tendrían una conexión bastante interesante en cuanto a las descripciones que por lo demás parecen ser bastante realistas en cuanto a los estragos que causa la muerte, sobre todo en los casos en que quedan insepultos, como parece que ha sido en el siglo XIV, tanto el caso de la peste como el caso de las guerras en Francia, ¿no? Bueno, esa era mi pregunta. Sí, en realidad, claro, el tema de la aparición del cadáver se asocia justamente a mediados del XIV a la peste, a los brotes epidémicos, y los antecedentes del texto y las conexiones con las danzas macabras no están claros. Sí se sabe que hay una fuente latina de mediados del XIV que es muy similar. Los editores la bautizaron el diálogo de la muerte con el maestro Policarpo, y bueno, también es la misma escena, aunque el texto polaco está en versos octosílabos y tiene algunas diferencias, y como yo decía, o intenté, digamos, por lo menos mencionar en el trabajo, a medida que se va produciendo ese diálogo y el maestro hace preguntas a la muerte, y esa muerte en su discurso crece en furor, porque es una muerte iracunda, que se regodea en castigar el pecado humano, se va describiendo a todos los estamentos sociales que son sus víctimas, digamos, pero digamos, es un gran desfile, es una gran danza macabra relatada, entonces indudablemente hay relación con toda la iconografía de las representaciones plásticas. No sé exactamente porque es un texto bastante opaco en sus filiaciones, en sus préstamos con otras manifestaciones vernáculas y en sus antecedentes, como les decía, ¿no? Digamos, yo no tengo tampoco acceso, si hay bibliografía más, es en polaco, así que dentro de lo que pude investigar, que fue para este trabajo, no se sabe mucho sobre sus filiaciones y sus relaciones con otras manifestaciones. Aparte anónimo y conservado de manera incompleta, porque el diálogo se interrumpe en un momento y no... Gracias. Yo no me refería tanto a las manifestaciones icónicas de las danzas de la muerte, sino a otros dibujos, y como por ejemplo la muerte llevándose a la abadesa o la muerte llevándose a los reyes, que son del siglo XV, ¿no? Y de finales del XIV. Sí. Porque ahí me parece que se dan las dos cosas. Por un lado, el realismo, ¿no? de las personas que están muertas o que van a morir, y la imagen de la muerte como esqueleto, como, sí, como una mujer con un vestido de mujer, como una especie de bruja, ¿no? Con las manos agarrotadas, así, huesudas. Ahí me parece que hay algo similar a lo que se ha leído con respecto a la imagen de la muerte escrita, ¿no? En los textos que se leyeron. Encuentro una analogía, ¿no? O sea, si yo tuviera que describir esas pinturas, más o menos lo haría como se leyó. Esa era la idea de mi pregunta. Ah, bien. Sí, y también con los triunfos de la muerte. Esta muerte con la guadaña también aparece mucho en esa iconografía. Muchas gracias, Mariana. No, por favor. Nicolás, ¿querés hablar? Y después Susana. Bueno, gracias, Gerardo. Gracias a las tres exposiciones que me parecieron muy buenas. Quería primero hacer una pregunta a Juan Cruz y a Alejandra. Respecto del autor que trabajaron, si aparece, digamos, en el texto del autor alguna consideración moral sobre el juego, ¿no? Del amor que se está planteando. Pregunto en el sentido porque, bueno, ustedes, si mal no recuerdo, tomaron a Huizinga también, y en Huizinga hay toda una consideración moral del juego, ¿no? Desde fuera, ¿no? Porque dentro del juego no están como suspendidas las categorías morales, el bien y el mal. Y yo estoy estudiando un autor que es un siglo antes, del XII, Andrés de Capellán, que también hace una consideración moral del juego, del amor, ¿no? Entonces se puede entender también como un juego porque establece reglas y eso. Pero bueno, quería saber eso, si había alguna cuestión moral o de condena, ¿no? Que era bastante típica también en muchos tratados del amor. Eso por un lado. Y después quería preguntarle a Anabela, en El Caballero de la Carreta,
en el texto vos habías comentado, si mal no entendí, que el amor cortés, que es una especie de texto prototípico, ¿no? Del amor cortés, aunque hay algunos aspectos como esto de que si es adúltero o no, que ha sido discutido, pero dijiste que no era platónico, si mal no escuché, nada, si podrías precisar un poco más eso. Gracias. Va en relación a si dentro de la obra de teatro se pueden leer alguna, o se puede inferir una valoración moral por parte del dramaturgo. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, sí. No, dentro del texto, a mi consideración, no. Lo que se puede ver en relación a la representación que se hace del amor y en vínculo, porque lo que nosotros retomamos fue todos los elementos que son propios de la pastorela, reelaborados dentro de esta pieza teatral, ¿no? Que además es una curiosidad para la época. Entonces, dentro de esa reelaboración, lo que destaca mayormente es cómo se trabaja sobre la figura de la pastora y cómo en realidad hay una reivindicación de su condición de pastora, que hasta el momento no existía. Entonces, el vínculo amoroso, digamos, está más acentuado el tema de destacar la figura de la pastora. No sé si se entiende la respuesta. Más que con el vínculo amoroso, es decir, ese juego de tensión con el caballero en el vínculo amoroso sigue estando en diálogo con el género lírico. Entonces, en esos términos no hay ninguna lectura moral sobre eso. Lo único que se puede ver como desviación es el hecho de que se defiende la figura de la pastora, y es eso lo novedoso, digamos. No hay más que eso dentro de la obra, ¿no? No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, está bien. Bien, con respecto a la sensualidad entonces del amor cortés, el amor cortés se caracteriza por esta ansia de contacto físico, ¿sí? No es como quizás otras tendencias o motivos literarios en los que hay un intento de mantener a la amada como en un plano bien distante, o ella aparece como un ser superior, pero que permanece quizás siempre en el ámbito de la mirada, ¿no? No hay ni siquiera un acercamiento, no hay una interacción verbal siquiera, sino que permanece ahí y es una forma de llegar a la virtud. En el caso del amor cortés, hay una ansia de contacto, de besarse, bueno, hablar, incluso en el Le Chevalier de la Jarret hay contacto sexual en una noche de amor. Entonces, está toda esta valoración positiva del deseo, tanto en el hombre como en la mujer. Bien. Gracias. No, por favor. Susana. Sí, gracias. Primero agradecerles a las 5 personas la comunicación. Me gustó mucho, me enganché y más que nada hacer un comentario, tal vez, porque yo siempre estuve muy ligada al ámbito literario y traté siempre de trabajar la cuestión medieval con obras de literatura hasta que la asignatura se cuatrimestralizó. Y entonces ahí ya no había tiempo para dedicarle a esto. Así que muchísimas gracias porque me pareció muy, muy interesante y además, ya les digo, como dije antes, la memoria empieza a abrir esas puertas. Por otro lado, también gracias a Juan Cruz, porque yo estaba pensando esa relación entre lo que ustedes leyeron, Alejandra y Juan Cruz, con lo que venía leyendo luego Mariana. Y hasta, bueno, me voy a atrever a una banalidad, si se quiere, porque en esta cuestión de la danza de la muerte, ¿no? En esta relación entre alegría y tristeza, yo pensaba esto de bailemos porque no sabemos cuándo nos llega la muerte. Entonces es como que aparecen esos dos elementos conjuntos y eso es lo que enriquece este misterio, ¿no? Frente a todas esas expresiones, que cuando uno tiene, como decía antes Celina, esa oportunidad de verla, de ver esas expresiones
pintadas en las paredes de alguna iglesia que todavía permanecen, realmente es muy impactante. Y así que muchísimas gracias. Y la banalidad venía por el lado de, a mí me gustan varias cosas, pero entre algunas de ellas, la filmografía de Ingmar Bergman. Y entonces cuando uno lee todo esto y ve de pronto una película bastante vista, pero inagotada desde mi punto de vista, como El Séptimo Sello, aparece muy bien expresado desde mi punto de vista, o bastante cercano a estas lecturas que nosotros podemos realizar de esta expresión de la danza de la muerte, ¿no? O sea, y sobre todo en situaciones drásticas, como decía antes, bailemos que no sabemos cuándo nos viene la muerte, ¿no? Un poco esta situación. Entonces, bueno, ese era el comentario banal y un comentario de agradecimiento a las presentaciones. No sé si quieren agregar algo más o hay algo que no esté correcto en lo que haya dicho, por favor, los escucho. No, yo creo que la vivencia que nosotros tenemos de la pandemia nos va a hacer entender mucho mejor todos estos temas que a veces pasaban desapercibidos. Yo me acuerdo que siempre cuando dábamos el ejemplo de los cambios que provocaba la crisis del siglo XIV, que a veces uno lo veía como una cosa que le pasaban a los demás, sí. Nosotros siempre dábamos un ejemplo que tenía que ver cómo había cambiado en el Haití contemporáneo la relación de los vivos y los muertos a partir de los terremotos que vivió Haití hace 10 años. ¿Por qué? Porque había ámbitos, momentos, lugares que la ciudad se vaciaba, no podía ser recorrida por los vivos porque era territorio de los muertos, y a su vez todo el tema de los muertos que debían tener sepultura, y todas esas cuestiones que por supuesto el terremoto hizo estallar, y la relación del haitiano actual con sus muertos es muy diferente a partir de esa situación, sobre todo, no solo del tema del vudú, que forma parte de algo de todo ese conjunto de creencias. Y creo que ahora nosotros vamos a tener que ver esto, ¿no? De que la pandemia nos permite ver, no sé si ver, pero comprender más humanamente todos estos fenómenos, que antes los veíamos como un texto lejano, qué sé yo, ¿no? Como que hay un quiebre. Siempre digo lo mismo, si a nosotros en marzo nos decía que íbamos a estar todos, no adentro, pero usando barbijo, que era cosa de japoneses, nos hubiéramos reído, vamos a barbijo nosotros, y ahora vamos a la playa con barbijo. Entonces, bueno, porque uno a veces, en tiempos tan lentos como los medievales, la peste trajo unos cambios muy rápidos a nivel de mentalidades, si se quiere. Entonces, bueno, una reflexión para mover a que los demás quieran decir algo. Sí, bueno, te agradezco, Gerardo, porque no quise nombrar la pandemia, obviamente, porque me parecía que ya estaba íncita en lo que estábamos hablando. Es una cosa que... Sí. Alejandra. Sí, yo quería agregar algo, aprovechar porque hay una cita que quedó fuera y que a mí me gustó mucho, que tenía que ver con el inicio, que después van a poder verla en el trabajo, pero que tiene que ver con lo que dijo Susana recién y lo que amplió Gerardo. Que esta obra que nosotros trabajamos fue representada en la corte de Roberto de Artois, a pedido de él, 18 meses después de la víspera siciliana. Entonces, Nilda Guglielmi, en el prólogo a este texto que también citó Mariana, que es de teatro medieval, retoma a Bédier, y Bédier dice a propósito de esta obra, dice que la representación de estas obras de teatro significaban un juego agradable para distraer a los varones alejados de su tierra natal, por un lado, y después agrega que esto es la parte como más significativa, que es lo que dice Gerardo, que hace que nosotros los veamos, digamos, sintamos de alguna forma la cercanía, ¿no? Que dice, en la hora más trágica de su historia, la corte de Nápoles se refugia un instante en el sueño convencional de la paz campesina, ¿no? Entonces, digamos, encontrar en las representaciones estatales un lugar como de tranquilidad frente
frente a ese contexto de guerra y de muerte, ¿no? Bueno, había quedado fuera, pero cuando Susana hizo su comentario me acordé de esta cita que agregamos en el texto. Bueno, y yo quería agregar que nosotras hace menos de un mes dimos la clase de Boccaccio en Europeas 1, y leer el prólogo de Boccaccio con toda la descripción de la peste en Florencia en esta situación fue algo totalmente distinto. Para mí que daba la clase y para los chicos también, ¿no? O sea, como que generaba todas otras reflexiones y otra visión totalmente distinta a partir de esta lectura de este año. Y dando clase así, ¿no? Sí. Bueno, la doctora Celina Lertora, ¿no? En FEPAI también hicieron unos encuentros sobre la peste en pensadores de distintos momentos históricos, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, acá está Sí, Celina, así fue. que lo comente Sí, ella. Sí, comenzamos con la Edad Media, que fue un trabajo mío, y después hubo un trabajo por eso lo tenía presente, de representaciones de la peste desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, y después hubo otras ponencias más de historia de la ciencia, ¿no? Pero sí, y sobre todo lo interesante es ver cómo el tema de la muerte y la peste va entrando de una manera múltiple en la plástica en esos 5 siglos. Esa ponencia fue muy interesante. Están subidas en la página, se pueden ver. Vos antes hablabas del séptimo de Berman, y también nosotros tenemos que ver cómo en los videojuegos todas estas cosas les van a cambiar a las jóvenes que juegan estas miradas de la muerte, pero también cómo los dibujitos animados han cambiado imágenes de la muerte, porque la muerte, a ver, esta idea de que la muerte no llega a todo, es igualadora, no lleva puesto, y tenemos formas de morir, pero que la muerte es un cadáver y que no lo podemos tocar, porque si nosotros tocamos la muerte nos lleva, ¿sí? Recién en los dibujitos animados de hace unos años, ¿se acuerdan que hace unos 10 años más o menos se regalaba en McDonald's un nene que era un narigón, que había, ¿cómo era? Billy Mandy, no me acuerdo cómo se llamaba el dibujito. Bueno, ese dibujito invierte por primera vez a nivel público el imaginario ese de la muerte a la cual no podemos acceder. Lo había intentado hacer en un capítulo Homero Simpson con Marge y tratado de engañar, pero no le había salido del todo bien. Pero fíjense cómo son imágenes que han quedado, y muchas de estas imágenes han atravesado todos estos siglos y han cambiado recién estas apreciaciones en estas cosas. Así que bueno. Sí, yo recordaba hace muchos años, escribí un artículo que se llamaba La desgraciada costumbre de morir. Y si lo tuviera que escribir ahora con toda esta situación, es obvio que la situación cambió y que el relato cambió y nuestras vivencias han cambiado. Y un poco esto que también se comentaba acá, ¿no? Los tiempos, cómo vivimos el tiempo. Sí. Ah, perdón, mira, hay un mensaje en el chat. Que están, bueno, ahí están, nos recuerdan que Lucrecio, entre los antiguos, termina su obra sobre la naturaleza con la peste de tifus en Atenas. Uh-huh. O sea que... Sí. Bueno, si alguno quiere, no sé cuántos minutos nos quedan. Todavía quedan 15 minutos. Unos 10 minutos. Sí. 10, no 15, 10. Sí. Bueno, yo sí. Decirles... Ah, perdón. Nicolás, que se anotó para otra pregunta. Bueno. Sí, sigo con Alejandra y Juan Cruz, que fue bueno el texto que por ahí
más se vincula por ahí con lo que yo estoy haciendo. Quería otra pregunta respecto a la relación entre Marion y el caballero, ¿no? Aparece, digamos, hay como una resistencia, por lo que entendí, ¿no? En la pastora, y el caballero va insistiendo, y de alguna manera se avanza hasta que, digamos, llega a violarla, por ejemplo. No, no se concreta. Él después vuelve, se retira, la deja, le dice que está bien, y después vuelve y la rapta. Y ahí entra otro aspecto de la obra, que es la representación del campesino, pero como un cobarde frente a esta nueva figura femenina que se la presenta como con estos nuevos rasgos que adopta durante este periodo que está vinculado con la valentía. Ella sola logra liberarse del caballero, pero no se entrega nunca al caballero porque además eso significaría, digamos, en esta propuesta de revalorizar estos nuevos sectores, significaría ponerla en una situación de inferioridad. Entonces ella logra escaparse y después empieza la otra parte de la obra de teatro, que es cuando empiezan con los juegos y los chistes de lo que hablaba Juan. Digamos, ella se libera, después el caballero no aparece más. Tiene como dos momentos la obra. Claro. Porque la situación, digamos, por ahí más común de las pastorelas era justamente, terminaba en la violación de la... Claro, sí, bueno, en este caso, no hay ni siquiera, digamos, sí hay violencia por parte del caballero frente a ella, digamos, actúa de forma violenta y ella se lo dice, que Robin no es así, siempre me va marcando los valores de Robin, lo compara con él, pero cuando la rapta, dentro de la obra de teatro no se habla sobre el acceso carnal, que digamos sí dentro de la trovadoresca en otras formas literarias, sí se tematiza, por ejemplo, el acceso carnal. Pero en el caso de la pastorela, en el caso de esto que toma, no hay acceso. Gracias. Bueno, Luisa quiere preguntar, te damos la palabra. Volviendo al discurso que se fue haciendo sobre la experiencia hoy entre nosotros de esta muerte, en algunas cosas que me parece que Susana introdujo, que tiene que ver con la filmografía, con la literatura, pero que se da dramática en la filmografía, que creo que es como dice Heidegger, la manera como en nuestro tiempo ponemos en obra, la verdad. Me impresiona haber visto, no podría recordar nombres, ahora tendría que pesquisarlos, documentales y películas que buscan una domesticación de la muerte con dos gestos, me parece. A lo mejor habría que ampliarlo mucho, seguro hay que ampliarlo. Uno es toda la cuestión de la crioconservación y las formas de que los muertos no mueran del todo, esperando el momento de no propiamente resucitar, sino revivir lo que está allí latente, ¿no? Y otra es el suicidio, que es una forma de adelantarse a la muerte, a lo que tiene, ustedes lo describieron mucho, lo que tiene de inmanejable, ¿no? Lo que tiene de absoluto en un sentido porque vamos a morir, y por otro lado no sabemos cuándo ni cómo, y eso es por lo menos una angustia latente, ¿no? El que se suicida soluciona ese problema porque decide cuándo se muere y cómo se muere. Y estoy viendo que hay como una producción de, qué sé yo, un bosque en Japón donde la gente va a suicidarse, otro, un sistema de eutanasia para ricos muy ricos que mueren en medio de sus fantasías y compañías, qué sé lo qué, pero digo, son maneras de decir, muerte, ya no sos tan poderosa, ¿no? En fin, nada, eso. Pero si se me permite, me hiciste acordar, Luisa, un segundito nada más, también en Guy Debord y la sociedad del espectáculo, que también analiza la muerte como espectáculo. Sí.
Estás muteada, Luisa. Sí, también está toda esa cosa que nos enseñó Freud, ¿no? Que es cuando se juega la muerte, es una forma de exorcizarla, ¿no? Claro. Como es una especie de apuesta que en realidad es totalmente ficticia, ¿no? Porque no está dicho que con esto uno alargue la vida, ni la corte, ni como sea. Lo que tiene de... Hay una vieja leyenda árabe que dice que Mohamed se entera que la muerte lo va a venir a buscar esta noche y está, qué sé yo, en Buenos Aires, y entonces decide salir corriendo con su caballo a Mendoza, y mientras está saliendo de la ciudad, en las puertas de las ciudades, la muerte lo ve, que se va. Dice, ¿qué hace Mohamed aquí si yo lo tengo que ir a buscar a Mendoza esta noche? Es esto que tiene de indomable la muerte, ¿no? De indomable. Sí. Bueno, Liliana, ¿querías decir algo antes? Sí, ahí está. Sí, no, quería decir, bueno, esta tensión que vamos advirtiendo en los distintos textos entre el Memento Mori y el Carpe Diem, ¿no? Porque un poco lo que decía Mariana es esta idea del Memento Mori permanente y ya en el texto que trabajaron Juan y Alejandra, esa idea justamente del Carpe Diem, ¿no? De disfrutar de la vida, pero con una idea de la muerte. Y también me venía a la mente Bakhtin, ¿no? Que ya analiza la obra de Rabelais posterior, pero donde ve justamente en la carnavalización como otra mirada de la muerte, como un ciclo, donde la tierra es madre y regeneradora, ¿no? Y entonces está, que bueno, lo acompaña toda esa iconografía también de las edades de la vida, y que aparece esa imagen de la anciana embarazada, ¿no? Como una antítesis que marca justamente esa unión entre el principio generador y del nacimiento y de la vida con la muerte y la corrupción, ¿no? Como es verdaderamente cíclico, ¿no? Y bueno, que esa mirada un poco es diferente a esta linealidad, a esta idea de historia más lineal judeocristiana, ¿no? Sino que justamente rompiendo esa cultura seria, se presenta esta idea, ¿no? Del ciclo, de la rueda de la fortuna, ¿no? De lo alto y lo bajo. Y me parecía interesante esa mirada también de la muerte para introducirla, ¿no? en la charla. Eso. Lo tenés ahí. Ah, tenés la imagen. Mira, yo no iba a buscar... Pero... Salí corriendo porque me acordé de esta expresión que es, no llego a leer, esta es del siglo XIII, sobre las edades de la vida. Exacto, sí. En la vida de las mujeres, es un texto, La vie des femmes, de una discípula de Duby, y ahí también aparece la bebé, la joven y ya la vieja cercana a la muerte. Claro, que se asimila mucho a esta imagen que describe a Mariana, ¿no? Esta imagen de la anciana tiene los rasgos físicos de esa muerte personificada, ¿no? A mí me parecía muy interesante el tema de la escuela, toda esa que comentaba Mariana, ¿no? Toda esa relación. Perdón, volvemos porque hasta -4 podemos, así nos podemos escuchar, porque si no Liliana te va a cortar ya. Mucho esta relación que establecía Mariana, que creo que todavía no pudo volver a entrar. Sí, ahí está, ahí la veo. La idea de la escuela de la muerte, ¿no? Esa mirada de esa muerte que, bueno, da la enseñanza final, pero que en realidad está enseñando a los vivos, o sea, está enseñando al agonizante en su momento, pero que es una enseñanza para los que ven la representación, ¿no? Y una preparación para ese bien morir, ¿no? Ese recuerdo de cómo morir bien, ¿no? No sé si querés ampliar algo de eso, Mariana, pero me parecía muy interesante. Sí, porque además, bueno, tampoco lo llegué a desarrollar, solo lo mencioné,
dentro de ese discurso, de esa danza de la muerte, hay una exaltación de los buenos frailes, de los monjes humildes, que no tienen por qué temer a la muerte porque vivieron en la virtud. Entonces la muerte ahí, para el hombre virtuoso, ¿qué representa? Un tránsito apacible que lo libera de los males y de las aflicciones del mundo. Ahí la muerte no provoca temor, no tienen nada que temer. Entonces está invocado, hay como, es muy breve y es la última porción, digamos, del diálogo, el último fragmento, pero está invocada esa idea de la muerte que justamente enuncia el bien morir, cómo sería el bien morir, ¿no? Y también está en la moralidad, porque eso no, bueno, eso es muy importante, digamos, es una de las cuestiones que más me interesaban del texto, ¿no? Porque en ese peregrinaje de cada hombre se pueden ver relaciones con las ars moriendi, la estructura que tienen las ars moriendi, ¿no? Aparecen primero las tentaciones que, digamos, el diablo impone al moribundo, que tienen que ver con la duda sobre la fe, la desesperación por la situación de la muerte, la afición por los bienes terrenales, ¿no? Dejarlos, ¿no? Y el reconocimiento de las faltas, la desesperación por eso. Pero después, una vez que todos lo han abandonado y encuentra buenas acciones, que es un personaje que está postrado, débil, justamente porque cada cual no le ha profesado mucho amor durante su vida y no lo puede acompañar, no puede caminar con él, está dispuesto a acompañar, pero no puede porque está débil. Entonces lo deja con entendimiento, que es entendimiento el que lo conduce a la confesión y la penitencia. Hay un azote, hay una invocación de la pasión de Cristo, que eso también está en las ars moriendi, ¿no? Pero ya ahí cada cual acepta ese trance, de esa pena de la penitencia, y le libera el corazón, ya no hay angustia, ¿no? Digamos, eso es lo que vi. Entonces el arte del bien morir está en las dos obras muy presente, ¿no? Hay muchos paralelismos con esos manuales que eran instrucciones para la buena muerte. Sí, guárdalo. No. Y con esta idea de la escuela, ¿no? ¿Es la universidad eso? Bueno, si no tiene ninguna otra participación o comentario, les agradecemos a todos entonces la participación. Y, gracias a ustedes. Bueno, y nos vemos a las 17, previo a escuchar a Susana alguna indicación. Sí, un segundito nada más. Me gustaba invitarles para lo que va a ser un breve acto de cierre de las jornadas para que nos acompañen en él. Y ya les digo, va a ser breve. Así que para eso, gracias.